Aleluya. Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que estamos a través de las redes sociales. Somos los pastores Nepi Emily de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados acá en Levittown, Puerto Rico. Amén. Y estamos hoy en el estudio de la Biblia a través de las cartas pastorales, de las cartas de Pablo. Se me perdió ahora donde se prende, donde Pablo escribió sus diferentes epístolas. Amén. Y estamos trabajando con los 66 libros de la Biblia. Cabe resaltar, 39 son del Antiguo Pacto y 27 libros del Antiguo Testamento. ¿Eh? Y estamos trabajando. Dios trabajó con el pueblo de Israel, con Moisés, cuando empezó todo a través del Génesis, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob vienen los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y también estamos trabajando por lo que son ahora las cartas del apóstol Pablo, que escribió diferentes cartas de recomendación y corrección de situaciones que estaban pasando dentro de las iglesias. La epístola de Pablo explica de Romanos a los romanos, la carta de Pablo a los romanos, explica de la fe cristiana para judíos y gentiles y está dirigida a la iglesia de Roma. También tenemos la de Primera de Corintios, que son instrucciones a la iglesia de Corintios. Amén, instrucciones a la iglesia de Corintios, que lidiaba con unos problemas internos entre cristianos. Tenemos a Segunda de Corintios, donde la defensa de Pablo explica a esa segunda iglesia de Corintios su apostolado. Estamos en la de Gálatas. Gálatas resalta la importancia de la necesidad y justificación por la fe y no por las obras. Amén. Ahora la que nos compete a nosotros es la carta de Efesios. Carta a la iglesia de Efesios, explicando la posición del creyente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Luego está la de Filipenses, carta gozosa. La de Filipenses es una carta gozosa a la iglesia de Filipo y relata la fe triunfante del apóstol Pablo durante su encarcelamiento. Pablo estuvo encarcelado también. La carta que él hizo a los colosenses considera la supremacía de nuestro Señor Jesucristo y fue escrita a la iglesia de Colosas. Amén. Seguimos por aquí buscando las cartas epistolares de Pablo. La de Primera Tesalonicenses, Pablo tuvo por objetivo estimular el crecimiento de los creyentes a la fe cristiana en la iglesia de Primera de Tesalonicenses, de Tesalónica. Segunda carta, instrucciones a la iglesia de Tesalónica sobre la venida de nuestro Señor y retorno de nuestro Señor Jesucristo. Las cartas pastorales. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo es una carta personal a su hijo espiritual Timoteo.
las normas y reglamentos oficiales y consejos administrativos. Segunda carta de Timoteo, carta pastoral, es el manual de liderazgo para el joven pastor. La carta de Tito. La carta de Tito, manual de conducta cristiana para líderes de la iglesia, escrita para un pastor joven de Creta, donde estaba Tito pastoreando. Y por último, la carta de Filemón, que es bien interesante. Esta carta es la petición por la unidad cristiana y el perdón por un esclavo fugitivo. Y esta carta de Filemón es bien interesante. Amén. La carta de Efeso. Esta es una de las cartas que Pablo escribió, lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero saber si me están escuchando bien, si se ve bien la transmisión, amén. Que me lo dejen saber a través de los comentarios. Amén. Muchas bendiciones a los que se conectan a este estudio bíblico a través de la Biblia. Muchas bendiciones. Efeso era una ciudad de la provincia romana de Asia, cerca de una desembocadura de un río, Caister, y como a 5 kilómetros de la costa de arriba del área de Roma. Qué bueno, bendiciones también a los que se conectan. La isla de Samos está al lado opuesto de Efeso. Era fácilmente bien accesible tanto por tierra como por mar, por causa de los buenos caminos y un buen puerto marino. Amén. Su localidad era propicia para su desarrollo religioso. Por eso Pablo aprovecha esta carta de Efeso para hablar de el evangelio. Amén. Era una provincia de religiosidad donde la política abundaba, el comercio, y era una gran oportunidad misionera para el tiempo de Pablo establecer una iglesia. El clima era muy bueno y el terreno bien extraordinario para sembrar. Una tradición griega da a Efeso, déjame acomodar aquí un poquito. Una tradición griega da a Efesos una historia bien larga bajo varios nombres antes de que llegara a ser una ciudad de Grecia. Otra tradición nos cuenta y nos dice que fue fundada por los griegos bajo el príncipe de Atenas. De todos modos, la civilización de los griegos o griega gradualmente prevaleció. En el periodo histórico temprano era una de la confederación de 12 ciudades jónicas. En el año 560 cayó en manos de los lidios y solamente para ser tomada 3 años más tarde por los persas. ¿Por qué pastor está hablando de la historia de Efeso? Para que usted pueda entender con lo que Pablo se encontró cuando estaba creando esa iglesia en Efeso, en los Efesios. Y así vamos entonces a entrar a lo que es el libro. Gabriel, Dios le bendiga, y a los que se están conectando, bendiciones, y a los de nuestro canal. Vamos a ver qué pasó en Efesios, esa carta, por qué Pablo escribió este libro. Este libro, el autor es el propio Pablo.
¿Y saben quién es Pablo? Pablo fue la persona que Dios escogió cuando había una persecución contra los discípulos o apóstoles que Cristo dejó cuando dieron la gran comisión y predicar el evangelio a toda criatura, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí es que comienza la persecución contra los discípulos. Pablo es su autor. El libro de Efesios fue escrito para el año 60 al 63 después de Jesucristo. Amén. Pablo deseaba que todos los que anhelaban una madurez a la semejanza de Cristo recibieran este escrito. El libro de Efesios describe la disciplina necesaria para convertirse en verdaderos hijos de Dios. Por otra parte, un estudio de Efesios nos va a ayudar a fortalecer a nosotros. No se cree que porque es pastor, no, también a nosotros nos fortalece, como los fortalece ustedes. Por otra parte, el libro de Efesios describe la disciplina necesaria para convertirse en verdaderos hijos de Dios. Te da las herramientas como tú ser un hijo de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por otra parte, un estudio de Efesios te va a ayudar a fortalecer y establecer a nosotros como creyentes para poder cumplir con todo el propósito y llamado que Dios tenga para nosotros. El objetivo de esta epístola es confirmar y equipar a una iglesia madura. Aquí se presenta una perspectiva balanceada del cuerpo de Jesucristo y su importancia en la economía de Dios cuando dependemos de Dios, cuando dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que la pidamos, que no hay justo desamparado y simiente que mendigue pan. Y hay algo que yo quiero resaltar de Efesios, la semejanza que Pablo quiere transmitirnos a través de esta epístola a nosotros como iglesia, a nosotros como hijos de Dios, teniendo la imagen y semejanza, porque desde Génesis dijeron, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Adán fue creado a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cargamos la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Cargamos su ADN con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Amén. Y así sigue sucesivamente la creación formada de Dios a través del hombre, a través de la persona de Cristo. Dios es espíritu, el Espíritu Santo pues es espíritu, y Jesús es el único que tuvo y tiene cuerpo como lo tenemos usted y yo. Amén. Así que usted y yo cargamos la imagen y la semejanza de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Cargamos su sangre, su ADN derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Vamos a los textos claves, a los textos que se resaltan del libro de los Efesios. Efesios 2, 8, 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que es la fe, la certeza de lo que usted espera y la convicción de lo que usted no ve.
Nosotros no estuvimos en estos eventos de los 66 libros de la Biblia, pero lo creemos por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque por gracia, por la gracia, ¿quién es la gracia? Que nos salvó Jesucristo. Y por medio de esa fe en Él, de la salvación en Cristo, y esto de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es por nosotros, es don de Dios para nosotros. Amén. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, como yo les dije desde un principio, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en la buena obra de la fe. Segundo texto bíblico bien importante: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Estamos hablando de nuestro Dios, de Jesús y el Espíritu Santo. Amén. De un bautismo en agua, de una plenitud del Espíritu Santo, de un Dios, no hay más Dios que Dios, de un Jesús, no hay más Jesús, y de un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí habla de unidad. Cuando usted se somete a Dios, cuando usted viene a la iglesia, donde usted se congrega, donde hay unidad, Dios nos llama y nos dice que donde hay 2 o 3 congregados, Él va a estar presente. Que donde 2 o más se pongan de acuerdo en una oración, Él la escucha y contesta. Amén. Pablo también nos escribe en Efesios 6, capítulo 6, versos 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar unidos en un solo pensar, en un solo sentir, y ponernos las armaduras para estar listos cuando venga la guerra, el enemigo a atacar, el desánimo, el desaliento. La doctrina de Pablo ocupa una gran parte en el libro de los Efesios. La mitad de la enseñanza en esta epístola describe nuestra posición en Jesucristo y el recordatorio de ellos, cómo afecta nuestra condición física y espiritual. Con mucha frecuencia, aquellos que enseñan de este libro pasan por alto todas las instrucciones fundamentales y van directamente al capítulo final. Y aquí me detengo un poco. Cuando usted lee la Biblia, este libro negro que usted está viendo aquí, fue escrito por hombres, pero inspirado por el Espíritu de Dios, para redarguir, para bendecir, para conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es la nación de Israel? ¿Cómo comenzó la nación de Israel?
cómo Jesucristo vino a través de una virgen para dar su vida en rescate por la humanidad, enviado por su Padre a sacrificarse por ti, por mí, allá en la cruz. Cuando usted toque este libro para leerlo, nosotros como maestros siempre recomendamos algo bien importante: orar. Porque el mismo espíritu que inspiró al hombre a escribirlo es el mismo espíritu que está con usted cuando usted lo lee, cuando usted lo estudia. Tenga claro y constante que el Espíritu Santo, cuando usted lee la Biblia, le revela la verdad que bendecirá su vida. Le va a revelar a usted el propósito que Dios tiene a través de su palabra para bendecirle. ¿Cómo se comienza a leer la Biblia? Con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no se lee como un libro de historia, se lee como un libro de bendición y reflexión para nuestra vida. En este capítulo, que enfatiza la guerra o la lucha de los santos contra el enemigo, pero sin embargo, para beneficiarse totalmente del contenido de esta epístola, uno debe comenzar por la enseñanza inicial de Pablo en esta carta. Hay mucha gente que empiezan a leer el Apocalipsis, no lo entienden, es un libro simbólico. Y se escribió en simbología dado a la persecución, donde ponen a Juan en Patmos. Y ahí es que el apóstol Juan comienza a escribir ese libro de Apocalipsis. ¿Y por qué se escribió simbólicamente? Dada la persecución que había contra los discípulos, que los fueron matando. Primero, como seguidores de Cristo, debemos entender plenamente a quienes declara Dios que somos nosotros, como Dios nos declara a nosotros. También debemos estar cimentados en el conocimiento de lo que Dios ha realizado por toda la humanidad. Enseguida debemos ejercitar y fortalecer nuestra existencia y caminar actual. Y esto yo se lo voy a desmenuzar. Esto debe continuar hasta que ya no seamos fluctuantes y nos dejemos llevar de aquí para allá por cualquier viento de falsas doctrinas y por sutileza de hombre. En estos últimos tiempos se van a levantar falsos profetas. La Biblia nos enseña a depender de Dios. La Biblia nos dice a través del Nuevo Testamento que somos el templo del Espíritu Santo. La Biblia también nos dice y nos enseña a cómo creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por medio de la fe. Y repito nuevamente, ¿por qué por medio de la fe? Porque no estuvimos presentes, no fuimos como Tomás. Déjame ver las heridas y ciertamente creeré que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. No, Jesucristo le dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron que los que vieron y no creen y dudan. Esto fue un hecho real. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue real y fue hecho para usted y para nosotros. Porque Dios tenía un plan perfecto y lo tiene todavía a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que dependamos de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará por la mañana, porque Dios ve tu salida y entrada desde ahora y para siempre. Dios escucha lo que tú no escuchas, Dios ve lo que tú no ves. Por eso dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos.
Ese es el Salmo 34, verso 15. Los ojos de Jehová están puestos sobre los justos. Usted es un justo cuando cree en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya usted es salvo. Sus pecados son borrados a través de la sangre de Jesucristo derramada por usted en la cruz del Calvario. Él murió para darte vida eterna. Él lleva una corona de espinas para darte una corona de gloria. Fue a preparar mansiones en los cielos para cuando no estemos en la tierra, estemos con Él viviendo en la eternidad. Este es el beneficio de lo que Pablo habla en esta epístola. Los beneficios que tenemos a través de la persona de Cristo, que somos hechura a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cualquier comentario me lo pueden dejar por ahí en la parte de abajo, y aquí abajo la pueden dejar. Gracias a esas bellas personas que se están conectando, que la paz de Dios sea siempre con ustedes. La escritura de Pablo se divide en 3 segmentos bien importantes de esta epístola. En los capítulos del 1 al 3, Pablo introduce los principios con respecto a lo que Dios ha hecho en nosotros y para nosotros. En lo segundo, en los capítulos 4 al 5, Pablo expone 4 principios respecto a nuestra presente existencia aquí en la tierra. Recuerde que aquí todo comienza y concluye con nuestra vida eterna en los cielos. Amén. Qué bueno. Saludos Luis Moreno, Marisa y todos los que se están conectando. Bendiciones, y a los amigos de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones, lo mejor de Dios para ti. En la tercera parte, en el capítulo 6, presenta los principios concernientes a nuestra lucha diaria. Siempre vamos a tener lucha. Siempre vamos a tener grandes situaciones, porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. A través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, tenemos sanidad, tenemos salvación y tenemos vida eterna. Amén. El enlace principal de la carta a los Efesios con referente al Antiguo Testamento está en el sorprendente concepto de la iglesia para los judíos como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que eso lo relata Efesios 5 al 32. Este asombroso misterio es una verdad no revelada de la iglesia, es que los gentiles son herederos juntamente con Israel. Y esto yo le quiero hacer hincapié. Usted y yo no somos judíos, pero somos añadidos al cuerpo de Cristo, añadidos a la iglesia, añadidos a Israel por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted me está entendiendo? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, usted y yo somos el Israel añadido, linaje santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fue adquirido por Dios este pueblo gentil? Nosotros que no somos judíos, somos pertenecientes al Israel, lo que se le llama el Israel espiritual. Amén. Y lo voy a repetir, este asombroso misterio de la iglesia es que los gentiles son herederos juntamente con Israel, todos unidos en un miembro de un solo cuerpo. Fíjese qué grande es esto.
y que conjuntamente compartimos la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa promesa de nuestro Señor Jesucristo? Su sacrificio por Israel y su sacrificio por toda la humanidad. Por eso es que Cristo establece: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Me están entendiendo? Este era un misterio totalmente escondido de los santos del Antiguo Testamento. Los israelitas, que eran verdaderos seguidores de Dios en el Pentateuco, siempre creyeron que ellos eran el pueblo elegido por Dios, como dice Deuteronomio 7:6. El aceptar a los gentiles en el estatus igual en este nuevo pacto fue extremadamente difícil y causó muchas disputas entre los creyentes judíos y los gentiles convertidos al evangelio. Pablo también habla del misterio de la iglesia como la novia de Cristo, un concepto que nunca antes se había escuchado en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era Dios con el pueblo de Israel, con Abraham, Isaac, Jacob, con Moisés, con los reyes, con los jueces, con Etel, con Ruth, los profetas mayores y los profetas menores. Ese fue el concepto del antiguo pacto, la historia de Israel, el comienzo de Israel. Ya en el Nuevo Testamento, allá fue desde Génesis a Malaquías, en el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis, es que comienza el nuevo pacto. El pacto del Antiguo Testamento culmina con el libro de Malaquías. Y el pacto nuevo comienza a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando entrega su vida por usted y por mí, cuando Él establece la Santa Cena, lo que le llaman la Pascua. Allá en el Antiguo Testamento, la Pascua significa la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Acá el nuevo pacto es en la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quebrantado, partido por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ese es el nuevo pacto. Por eso, a través de nuestro Señor Jesucristo, somos añadidos a Israel. Israel con el antiguo pacto. Jesucristo con Israel y con nosotros que somos gentiles. Por eso usted va a ver que en los libros del Nuevo Testamento, Jesucristo manda a Pablo escribirle a los gentiles. Juan le escribe a los gentiles. Y los gentiles son las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Y a través de nuestro Señor Jesucristo somos añadidos a Israel. A través del sacrificio de Cristo somos añadidos a Israel. Somos añadidos a la salvación de Israel. Nosotros los gentiles, que nos llaman cristianos. Tal vez más que ningún otro libro de la Biblia, el libro de Efesios enfatiza la conexión entre la sana doctrina y la práctica correcta en la vida cristiana. Hay demasiada gente que ignora esta teología y en vez de conocerla solo quieren discutir cosas que sean prácticas. Miren, la Biblia no se hizo para discutir, para contradecir. La Biblia se hizo para salvar a una nación, para salvar a un pueblo, a través del sacrificio victorioso de Cristo en la cruz del Calvario.
En Efesios, Pablo argumenta que la teología es una práctica a fin de vivir en la práctica de la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos entender primeramente quiénes somos a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Usted fue creado con un propósito. Pablo escribe que fuimos predestinados en Cristo a través de nuestra creación. Fuimos predestinados antes de la creación de nuestro Señor Jesucristo. Que usted fue pensado, usted fue amado antes de la creación, de lo que vemos que hoy existe. Pablo nos exhorta a que dependamos más de Dios en todo tiempo y en todo momento. Que entendamos y sepamos que fuera de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, no tenemos nada. Dios nos da una segunda oportunidad de reconciliarnos con Él, de vivir una vida productiva y llena del poder de Dios. Cuando nos dice, yo sé de qué cosas tenéis necesidad de que las pidas. Cuando nos dicen en su palabra que todo lo que pidas al Padre creyéndolo en Jesús será dado. Que como el sumo sacerdote, primo de Aarón, primo de Moisés, intercedía por el pueblo ante Dios y intercedía para hablar palabra de Dios. Así es nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros ante la cruz, ante la presencia de Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por eso Dios dice que todo lo que tú pidas al Padre creyéndolo en el Hijo, Dios lo va a dar. Porque Cristo intercedió por ti e intercede por ti por mí en la cruz del Calvario, y ahora lo hace delante de la presencia de Dios. No permitas que las circunstancias te alejen de Dios. Permite que las circunstancias, las pruebas, las situaciones te acerquen más a Dios. Que dependan más de Dios. Que reconozca que Dios es el todo de tu vida. Que reconozcas que Jesús. Que reconozcas en tu vida que Jesús fue ante el Padre para interceder por amor por ti y por mí. Permite que esta noche tu vida cambie, tu vida sea transformada. Acércate más a mí. Padre, hemos estudiado tu palabra en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los que se conectaron. Que tu paz sea con ellos. Permítele, Dios, que a través de este estudio bíblico ellos puedan entender los propósitos que tú tienes desde el cielo a la tierra con cada uno de ellos. Si hay algún enfermo, declaramos sanidad. Si hay algo en tristeza, declaramos, Señor amado, que tú cambias la tristeza en gozo y en la alegría. Declaramos que si hay alguno en soledad, tú eres su mejor compañía. Bendícelos a la distancia. Sé con cada uno de ellos sus matrimonios, sus hijos, su familia, su trabajo. Bendícelos con toda tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Chao. Nos veremos este próximo domingo en nuestro servicio de alabanza, adoración y predicación. Te esperamos. Shalom. Bendición del Señor.